Hola a todos. Hoy es sábado 13 de junio de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano, el profesor Malandi está aquí con nosotros. Qué gusto tenerte de vuelta. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un gran honor estar en tu programa. Quiero empezar por lo que está pasando entre Irán y Estados Unidos, porque ayer nos llegaron algunas informaciones de medios iraníes. Luego, la agencia MER en Irán informó sobre el plan de 14 puntos. Y luego llegó el tuit del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Arakchi, diciendo que no, que eso no fue así. Eso no refleja la realidad de lo que está pasando entre Irán y Estados Unidos, algo que Donald Trump retuiteó, confirmando lo que dijo Arakchi. Y lo que sabemos ahora mismo sobre el estrecho de Hormuz es que anoche hubo una especie de tiroteo. CENTCOM informó que neutralizaron 2 o 3 drones iraníes que supuestamente, bueno, parece que el estrecho de Hormuz sigue abierto como siempre desde el primer día y están haciendo todo lo posible. Creo que conviene empezar por el estrecho de Hormuz, porque anoche CENTCOM dijo que el estrecho está abierto. El día antes ya dijeron lo mismo. ¿Cuál es la situación en el estrecho de Hormuz? Para los peces, seguro. Para los barcos ya no lo tengo tan claro. Y de hecho, Trump hace unos días dijo que tenían este proyecto secreto con el que ayudaban a los barcos, pero que en realidad todo eso era un disparate. Y no han podido colar ni un solo barco por el estrecho de Hormuz durante este periodo. Y si ellos pudieran, si hablaran realmente en serio, si fuera cierto, bastaría con dar los nombres de los barcos, porque en el Golfo Pérsico están todos identificados. Tienen nombre, capitán, tripulación, carga, salieron de un puerto y se dirigen a otro. Se sabe qué barco está en cada lugar y hacia dónde atado, así que si los estadounidenses lo han facilitado. 2 barcos, 3 barcos, 10, 100 o 200 barcos, todos tienen nombre. Podrían decir, bueno, sí, tal o cual barco que hemos ayudado a salir por el estrecho de Hormuz, ahora va rumbo a un puerto cualquiera de cualquier país, pero no lo harán porque saben que es mentira. Y anoche, al parecer, volvieron a intentar presionar que pasara aunque fuera un barco, y los iraníes volvieron a bloquearlo. Y por cierto, cada vez que los estadounidenses derriban un dron barato, gastan tal vez 30 o 40 veces más dinero que los iraníes con esos misiles. Así que nada ha cambiado. Aunque sí puedo decir es que las declaraciones del canciller anoche en televisión son bastante precisas. O sea, sí, son acertadas. Alguien me dijo que él en su tweet se refería al material informativo, a la noticia. Hablaba en términos generales y no pretendía necesariamente decir que los medios o algún otro estuvieran equivocados. Pero si te fijas en lo que él mismo dijo en televisión, aunque, como comentábamos antes del programa, dijo que no daría detalles, pero nos dio alguno. Esos, como ves, eran muy parecidos a lo que publicó la agencia Tasnim. En general, diría que lo que pasó fue que hace 2 o 3 semanas estábamos bastante cerca de un acuerdo. Esto ya lo hemos hablado. ¿Qué sacarían los iraníes y qué querían los estadounidenses? Tus espectadores no dominan el tema tanto como yo, así que no voy a profundizar. Pero entonces los estadounidenses metieron nuevas demandas.
y los iraníes dijeron, ni lo tocamos. Entonces los estadounidenses empezaron a presionar a Irán. Netanyahu amenazó con bombardear Dahie y luego la bombardeó. Sabemos lo que pasó entonces. Irán atacó con fuerza a Israel. El régimen sionista contraatacó. Y se lo oí a alguien. Creo que fue en otro programa. Y el presentador me dijo que, no recuerdo quién, pero el presentador me dijo que los israelíes le dieron duro a Irán. No atacaron a Irán con fuerza para nada. Pero en fin, que se abstengan de bombardear Dahie otra vez. Creo que demuestra quién llevó la ventaja en el enfrentamiento entre Irán e Israel. Pero los estadounidenses también empezaron a atacar Irán de noche en numerosas ocasiones, que todos recordamos, y los iraníes responderían con fuerza cada vez. Y luego, creo que fue el miércoles, soy muy malo para estas cosas. Siempre olvido estas cosas. Pero el miércoles, casi seguro, la delegación catarí viajó a Irán e informó a los iraníes que esas exigencias adicionales habían sido retiradas. Así que volvimos a donde estábamos hace 2, 3 semanas. En otras palabras, los estadounidenses intentaron imponer algo nuevo, los iraníes dijeron que no, y ellos presionaron a través del régimen sionista con su ataque al estrecho de Hormuz. Del estrecho de Hormuz en las islas y en territorio continental iraní, y no consiguieron nada. Pero después Estados Unidos se retiró. Esas exigencias fue cuando Trump dijo que iba a machacar a Irán y largarse. Tenía pinta de borracho y decía puras tonterías. Y entonces, aquella noche, se produjo el último ataque. E Irán también respondió con fuerza. Y por primera vez atacaron además Omán por primera vez desde la guerra, desde aquella guerra de 39 días. Sigue siendo la misma guerra. En cualquier caso, los iraníes contraatacaron con fuerza y parece bastante claro lo que ocurrió. Y es que Trump retiró esas exigencias, pero no quería parecer débil. Así que llegó diciendo, voy a destruir Irán, para que, tras el ataque, cualquier acuerdo posible. Saldrá diciendo que lo logró desde una posición de fuerza y que ellos son los débiles. Creían que los iraníes eran débiles y eso por supuesto no funcionó. La respuesta iraní fue muy dura. Pero en cualquier caso, el contenido del acuerdo es bastante claro. O sea, si alguien quiere seguirnos las noticias en Irán, la agencia Pars, la agencia Tasnim, cubren todo esto bastante bien. Y estas dos agencias, Tasnim y Fars, ambas publican en inglés, pero yo sigo la versión en persa. También sigo otros medios, pero en estos temas, esos dos lo dejan bastante claro. Así que las cosas están como están. No está claro si habrá un acuerdo, pero diría por primera vez que en mi opinión las probabilidades son de más del 50%. Hasta ahora, creo que nunca habría pensado así. Quizá hubo momentos en que era más optimista respecto a alcanzar un acuerdo, pero creo que nunca llegué a creérmelo del todo. Sería que las probabilidades eran así de altas. Pero algunas cosas que dijo Trump, por supuesto, no son ciertas. Una versión es que ya se está todo cerrado. No, aún quedan temas por resolver. Y hasta donde entiendo yo, la verdad no vi al doctor Arakchi. La entrevista de Arakchi. Creo que tú sí, pero yo no, porque estaba en directo en Al Mayadin y solo tenía el móvil delante. Mientras estaba en televisión, revisaba constantemente su entrevista, que todo duró casi una hora, el programa, y de todo lo que salía al aire, solo vi el resumen. Pero no habrá una ceremonia de firma. Se firmará de forma electrónica.
las firmas. Ambas partes no se reunirán y creo que eso es lo correcto. No veo la necesidad de estar en la misma sala que esa gente. Lo que dijo anoche es que en cuanto a sobre los ataques estadounidenses contra Irán, señaló que la administración Trump intentó imponer a los iraníes el enriquecimiento cero. Entonces Irán dijo, no, eso no va a pasar. Luego atacaron a Irán. Exacto. Alguien me dijo que en un canal de Telegram en inglés que el doctor, el doctor Arakchi lo decía como si esto fuera culpa nuestra. Y de nuevo, no lo he visto, pero mi amigo, llamé a un amigo que lo vio y a un familiar que también lo había visto y me dijeron, no, eso no era en absoluto lo que estaba insinuando. Y que es el derecho soberano de Irán y bombardear a un país porque se niega a renunciar a sus derechos soberanos. Y no hay nada de lo que culpar al país. Así que no, sea cual sea el canal de Telegram que lo haya dicho, se equivoca. Lo que dijo en esencia es que Estados Unidos perpetró una agresión porque nosotros no estaban dispuestos a renunciar a nuestra soberanía, que por supuesto era lo correcto. La República Islámica de Irán es el país más firmemente independiente del mundo, con un pueblo extraordinariamente resiliente. Y creo que a estas alturas todo el mundo lo sabe. Y como Hezbollah, la gente debería conocer mejor a la resistencia y entender por qué aguantan tanto. ¿Cómo es que, salvo Hezbollah y Ansarollah y Irán y todo eso, por más que miramos, no vemos nada? No vemos ningún movimiento en nuestra región. Creo que uno de los puntos más importantes que mencionó fue el Líbano, porque sabemos que el Líbano y los actos de resistencia formaron parte desde el primer día, desde el primer punto del plan de 10 puntos, del plan de 14 puntos. Y ahora pasa lo mismo. Y mencionaste cómo Irán, ya sabes, lanzó una especie de ultimátum a Israel para que no atacara a Dahieh, y al final dio resultado después de... Solo por mencionar lo ocurrido entre Irán y Líbano, lo que pasó entre Irán e Israel es muy importante, porque Israel atacó Dahieh. Entonces Irán respondió atacando el norte de Israel. Luego se produjo el ataque israelí contra Irán y la represalia iraní de norte a sur de Israel. Así es, no hubo represalias tras el ataque iraní. Dos ataques contra Israel, un ataque contra Irán de parte israelí. Esa era la realidad. Si suponemos, creo, que el segundo ataque de Irán, de las que hemos visto algunas imágenes procedentes de Israel, alcanzaron objetivos importantes allí. Por eso decidieron no llevarlo más lejos. Y entonces ves a Estados Unidos entrar en escena, lo cual, por lo que hemos visto y oído del ministro de Exteriores iraní anoche, dijo que fue por la administración Trump quería imponerle a Irán la condición de enriquecimiento cero. Creo que eso podría llegar a ser real. No creo que lo del helicóptero Apache tenga que ver con el ataque estadounidense contra Irán. Pero de lo que sí estoy seguro, en cierto modo, es de que el ataque iraní, el segundo ataque iraní contra Israel fue tan contundente que Estados Unidos decidió intervenir porque Israel no era capaz de responder a Irán. Lo que quedó claro es que si hay una guerra directa entre Irán y el régimen sionista, no durará 12 días como la última vez. Los israelíes caerán de rodillas muy pronto. Y ellos saben que los iraníes lo saben, pero los estadounidenses tampoco están en condiciones de luchar. Vimos estas últimas noches que Irán respondió siempre con mucha dureza. Y a los estadounidenses se les acaba el tiempo. De verdad, se les acaba el tiempo. La crisis está a punto de estallar. Y estamos muy cerca y la gente, ya sabes, los pesimistas dicen que será en junio, los optimistas a finales de julio. Y aunque haya un acuerdo, la crisis continuará.
y afectará al mundo durante muchísimo tiempo. Así que Trump necesita un acuerdo y el ejército de Estados Unidos no es ni de lejos tan capaz como... Eso es lo que él querría hacernos creer, e Irán lo ha demostrado. Si Irán derribó el helicóptero, eso demuestra otra vez la debilidad de Estados Unidos. Pero lo que sí sabemos es que los iraníes nunca se atribuyeron el derribo del helicóptero. Y siempre lo hacen cuando atacan aviones o drones estadounidenses o cualquier otro objetivo donde sea. Así que quizá fue un fallo mecánico. Quizá lo alcanzó un dron, porque hay drones iraníes vigilando el estrecho de Hormuz. Al fin y al cabo, son aguas territoriales de Irán. Así que ese helicóptero pudo haber chocado con el dron. No lo sabemos. Pero lo cierto es que Trump sí lo usó como excusa para aparentar fuerza tras echarse atrás en la mesa de negociación. Pero eso tampoco funcionó. La respuesta iraní fue muy contundente y Según entiendo, se destruyeron importantes instalaciones estadounidenses. En el caso del Líbano, profesor Malandi, ¿qué enseñanza podemos sacar? Porque anoche, Irán, el ministro de Exteriores dijo que al fin y al cabo Israel debe retirarse por completo del Líbano. Este es el objetivo final, y no sé hasta dónde lograrán llegar a esa conclusión durante las conversaciones o una vez concluidas las negociaciones. Porque la última vez Israel atacó Nabatie en el sur del Líbano. Están atacando, destruyendo, pero por lo visto hasta ahora el ataque no ha alcanzado Beirut. bombardean casas, bombardean ciudades, porque en el campo de batalla no les va bien. No les va bien en el campo de batalla. Por eso se desquitan con la gente. Ya lo hemos hablado. Cuando hablas de Nabatea es una ciudad. He estado en Nabatea más de una vez. Es una ciudad hermosa, muy poblada para un país como Líbano. Y lo que están haciendo es bombardear la ciudad y sembrar muerte y destrucción por ira y odio. Furia porque están perdiendo. Claro que, aunque estuvieran ganando, lo harían igual, porque son unos monstruos despiadados. Pero es por la rabia y el odio que sienten. Pero los iraníes han dicho con toda claridad que no habrá acuerdo si el régimen no se retira. No vuelve a donde estaba hace 3 meses. Durante este plazo, en definitiva, tiene que abandonar el Líbano por completo. Pero tiene que ser antes de que empezara esta guerra. Y bueno, hay como, creo, 5 puntos que ocuparon. Tienen que retirarse por completo y no podrán seguir bombardeando Líbano. Y si no hacen eso, no hay trato. Si los estadounidenses no liberan los fondos iraníes, no hay trato. Si los estadounidenses no levantan el bloqueo, no hay trato. Si los estadounidenses no levantan las sanciones sobre las exportaciones energéticas de Irán, no habrá acuerdo. Entonces, ¿qué base le queda a Irán? Sus misiles. Tiene sus drones, tiene su capacidad militar que hemos visto en acción en las últimas semanas. Y tiene, por supuesto, el control del estrecho de Hormuz. Y los estadounidenses están en serios problemas. Anoche se mencionó el estrecho de Hormuz. Los iraníes, los cancilleres dijeron que no lo harán porque cerrar el paso violaría el derecho internacional. Así que tenemos algo más. Hay que cobrar un cargo, no sé, una tasa ambiental o administrativa. Como sea. Van a cobrar dinero, de eso se trata. Puedes llamarlo un peaje, puedes llamarlo una cuota. Sí, porque, o sea, como un peaje no es aceptable según el derecho internacional. Cobrarán una comisión. Sabes, así funciona. Pero también tendrán el control. En otras palabras, los buques israelíes no pasarán. Los buques de guerra estadounidenses no lograrán pasar. Los iraníes lo impedirán. Se controlará para evitar que el enemigo vuelva a militarizar el Golfo Pérsico y hacer que le salga muy caro abastecer esas bases. Porque al no poder usar sus barcos habrá que traerlo todo en avión.
Y eso hace que el coste sea mucho, mucho mayor y mucho más difícil mantenerlo. Será mucho más difícil mantenerlo. Así que tendrán el control y recibirán la compensación que les corresponde. Tasas medioambientales, de seguro o de seguridad, o una combinación de todas ellas. Sí, el mundo ha cambiado. Hay informaciones. En CNN y en el Financial Times sobre las ciudades subterráneas de Irán. Y Estados Unidos e Israel, estos nuevos informes revelan que lo intentaron varias veces, más de 40 veces para atacar uno de los objetivos en Yas. Y no pudieron, ya sabes, destruir las bases ni esa ciudad subterránea. Hasta el último instante antes del alto el fuego, Irán seguía atacando territorio estadounidense desde esa base. Las bases en los países del CCG y en Israel serían objetivos. Israel, entonces, ¿qué opinas hoy de lo que está pasando en Irán a nivel militar, a nivel de el análisis geopolítico que circula en la comunidad iraní? Seguro que mucha gente se pregunta esto. ¿Cómo queda Irán después del segunda fase de la guerra, 40 días de guerra? Creo que a medida que pase el tiempo, la evaluación va a ser cada vez mejor, porque van procesando la información que reciben. Entienden de lo que es capaz Estados Unidos y lo ocurrido durante la guerra. Están recogiendo información. ¿Y eso qué es? Bueno, Una amplia mayoría de iraníes cree haber ganado la guerra. Y una pequeña minoría cree que no ganaron. Y un porcentaje es algo así como, no sé, más o menos en medio. Pero una amplia mayoría cree que ganaron la guerra. Y eso los hace mucho más confiados en el futuro porque saben que todas las amenazas que tienen los estadounidenses lleva haciendo durante los últimos 47 años, no solo amenazas, toda la hostilidad y los intentos de golpes de Estado y revoluciones de colores, revoluciones, actos terroristas, sanciones de máxima presión y crímenes mediante asesinatos selectivos. Todo eso acabó llevando a una guerra en la que los estadounidenses pensaron que Irán se derrumbaría. Y durante la guerra de 12 días no pasó, y durante la de 39 días tampoco, y en ambas ocasiones Irán ganó la guerra de forma decisiva. E Irán le dio un golpe durísimo a los estadounidenses, un golpe durísimo. No fue una guerra en la que Irán saliera destrozado y ya, sobrevivió y por eso puede decir que ganó. No, causó enormes daños a instalaciones estadounidenses en toda la región. Destruyó todas sus bases. Y luego, cuando atacaron la infraestructura iraní, destruyeron infraestructura del régimen israelí y de aliados de EU en el Golfo Pérsico. Irán ganó la guerra, mantuvo el estrecho de Hormuz y conservó intactas sus principales estructuras militares. Esas bases subterráneas con fábricas y buena parte de las defensas aéreas de la Fuerza Aérea de Irán. Es decir, Irán antes de esta guerra reubicó no solo lo militar, sino también mucha infraestructura civil para evitar que sufran daños mayores. Por eso ahora mismo hay muchos lugares donde se están guardando suministros para después de la guerra. Por ejemplo, hasta la radio y la televisión las vaciaron. Fui a un estudio a grabar un programa en Irán y me enseñaron que habían retirado todos los ordenadores y las máquinas que usaban. Y cuando termine la guerra los traerán de vuelta porque son muy caros y cuesta mucho mantenerlos y todo eso. Bueno, ganaron la guerra, por eso los iraníes tienen confianza, aunque claro, la economía no va nada bien. Claro que destruyeron fábricas, destruyeron escuelas y hospitales, destruyeron fábricas farmacéuticas, como ya saben, atacaron las casas de la gente, edificios de apartamentos. Así que, claro, hay daños y por el asedio, la inflación se ha disparado. Pero la gente confía en el futuro
y sabe sobreponerse, y sabe que la crisis económica mundial más o menos, que esto es cada vez más grave. Así que son optimistas sobre el futuro y le exigen a este gobierno que mantenga abierto el estrecho de Hormuz. Algunas personas no están satisfechas porque esperan que Irán haga más, y me las cruzo por la calle. Y cuando estoy por la calle, a algunos les preocupa mucho cualquier acuerdo. Pero creo que este pacto es razonable. Creo que Irán sale ganando, y lo importante es que Irán sigue controlando el estrecho de Hormuz. Si los sionistas insisten en degollar bebés, que les encanta hacer, entonces el estrecho de Hormuz se cerrará. Si Trump dice no puedo hacer nada al respecto, pues vale, perfecto. Pero el estrecho de Hormuz está cerrado, y así sigue la cosa. Así que el control del estrecho de Hormuz se mantendrá, será nuestra garantía, para asegurarse de que Estados Unidos respete sus compromisos. Si no, pues nada, lo cerrarán. Creo que pasaron dos cosas. Es decir, no permitiremos un genocidio. Y Occidente, por supuesto, apoya el genocidio. Occidente apoya el exterminio de los niños libaneses y palestinos. No lo aceptaremos. E Irán responderá. Asegúrate de que Estados Unidos pague las consecuencias si no lo acepta. Si no acepta los términos de Irán. Mire, profesor, recuerde que yo estaba en Irán antes de que empezara esta guerra y vi lo que pasó con las protestas, los disturbios y lo que ocurría en Irán. Y cuando me iba de Irán, mucha gente estaba preocupada por la guerra. Si estalla la guerra, ¿cuál sería el resultado? Creo que eso fue un giro enorme. Esta guerra supuso un cambio enorme en la psicología del pueblo iraní porque pensaron que Estados Unidos ya no es el mismo de antes de que empezara la guerra. Conocen sus capacidades, tienen más confianza, saben hasta dónde pueden contraatacar. No va a mandar 2 o 3 portaaviones hasta aquí. Eso no significa que vayas a perder. Así que psicológicamente la guerra tiene un impacto enorme. El impacto en la sociedad iraní y en cómo se ven a sí mismos. No me refiero a la parte militar, ni al IRGC, ni al ejército, hablo de sobre la gente común. Eso, creo que eso es enorme. Derrota para Estados Unidos porque el pueblo no le tiene miedo. ¿Cómo lo ve usted? Sin duda. Bueno, aunque había mucha gente que creía que ganaríamos la guerra. Y creo que ganaríamos la guerra, aunque me sorprendió muy gratamente que nos fuera mejor de lo que pensaba. Pero creía que íbamos a ganar. Pensé que sería más difícil. No digo que fuera fácil. Pensé que sería más difícil. Pero que la victoria de Irán haya sido tan clara y rotunda, que el mundo entero pueda verlo con total certeza. Irán ganó. Eso es muy importante y el asedio, por supuesto, también fracasó. Se suponía que iban a... Nos matan de hambre y encima presumen de ello. Acuérdate de cómo hablaban los senadores. Salen en televisión en Estados Unidos, no tienen comida y están, ya sabes, están hambrientos. Y disfrutarlo, igual que ellos disfrutan matando. Palestinos, libaneses, qué sé yo, cubanos muertos de hambre, están mal de la cabeza. Gente del círculo de Epstein, pero mucha gente pensó que íbamos a ganar. Pero creo que tienes toda la razón, que al menos la mitad de la población, no lo sé, es solo una suposición, no tengo datos, pero mucha gente estaba muy preocupada. Pero, o sea, fue muy interesante que incluso el primer día y el segundo día tras el martirio del Ayatollah Yamenei, es el gran hombre de nuestra era. Después cambió el mundo entero.
cambió el curso de la historia como nadie. Y, como bien sabes, el mismísimo padrino Neocón lo ha admitido. Pero tras su martirio en Teherán había calma. Yo solo estuve allí durante ese periodo. Claro que mandé a mi familia a vivir en otra zona de la ciudad, lejos de donde estaba yo, fuera de Teherán. No lo vi, pero en Teherán siempre hay calma. Mucha gente se fue, pero la ciudad siempre estuvo tranquila. Y si ibas a un supermercado no había aglomeraciones. No falta pan, ni gasolina, ni nada de eso. Así que incluso tras anunciarse el martirio del Ayatolá Khamenei, había una calma que me dejó atónito. Y creo que ya hemos hablado de esto. Así que voy a aburrir a su audiencia. Pero creo que tras una semana, la gente sintió que íbamos ganando. Y entonces esto no paraba. Y estaban cada vez más convencidos de que íbamos a ganar esta guerra. Y creo que poco a poco la gente de todo el mundo empezaba a darse cuenta de cómo lo estaban haciendo. Y la resiliencia del pueblo iraní y por supuesto la entereza de Hezbolá. Quiero decir, cada vez que pienso en lo que hizo Irán, también me fijo en Hezbolá. Y la gente de todo el mundo debería conocer a Hezbolá, conocer a Irán y entender qué los hace ser como son. Si se volvieran como ellos, el imperio huiría a toda prisa de donde estuvieran. Así que creo que al final de la guerra había mucha gente diciendo, ¿por qué aceptamos el alto el fuego? Mucha gente decía, ¿por qué aceptamos el alto el fuego? Deberíamos haber seguido. Mucha gente y no cuatro gatos, no una minoría. Personalmente creo que fue un momento oportuno. Los estadounidenses se vieron obligados a aceptar nuestro plan de 10 puntos. Esa fue una derrota muy simbólica. Y a Trump lo criticaron por eso. Después su portavoz dijo, no, lo tiró a la basura o algo así. Pero fue muy humillante para él. Y, sabes, solo empeoraron las cosas para ellos mismos. Es cierto, aprovecharon la oportunidad para masacrar a un montón de mujeres y niños en el Líbano. Seguro que eso les encanta. Pero el hecho de que el régimen israelí rompiera el alto el fuego ha mantenido cerrado el estrecho de Hormuz mucho más tiempo de lo previsto. Y eso ha llevado al mundo al borde del abismo. Así que si este idiota Netanyahu si se hubiera comprometido con el alto el fuego, entonces el mundo no estaría como está ahora. Así que él y la debilidad de Trump han llevado a Estados Unidos a esta situación. Y es una derrota mucho mayor. Sumada a los 39 días de combates, se agranda cada vez más, día a día. Y por eso Trump está aceptar un acuerdo de alto el fuego que favorece a Irán, no a él. Y el tema nuclear y las sanciones se tratarán más adelante. Ni siquiera digo que vayamos a llegar a la segunda fase. Nadie confía en Estados Unidos. Estados Unidos es un régimen indigno de confianza. Siempre lo ha sido. Pero con Trump es simplemente un manicomio. Pero en cualquier caso, creo que el acuerdo es bastante bueno. Y lo segundo es cómo esas líneas rojas que ya teníamos antes de todas estas oleadas de guerra, al principio había una especie de líneas rojas entre Irán e Israel. Ninguno atacaría al otro. Pero esas líneas rojas ya no existen. Por eso Irán atacó a Israel. Por primera vez, Irán atacó a Israel sin que Israel lo atacara primero. Así que esta es la nueva lógica en la región. No lo sé. ¿Qué opinan los iraníes? Porque no parece que Donald Trump pudiera cambiar los nuevos planteamientos que Irán planteó la nueva ecuación de la región. Y es que Israel debe entender que no puede, porque durante décadas, yo diría que desde hace 2, 3 décadas llevan atacando a otros países, destruyendo, matando gente sin respuesta alguna de esa gente porque no pueden defenderse. No tienen aviones de combate, no tienen misiles balísticos. E Israel pudo actuar así, gracias a todos esos enormes y magníficos. Y lo más importante,
Les falta voluntad, no tienen aguante. Quiero decir, Hezbollah carece de mucho de eso, pero le plantan cara al régimen. Quiero decir, hay una diferencia entre Hezbollah y lo que vemos en Jordania. Hay una diferencia entre Hezbollah y lo que vemos en sus adversarios en el Líbano. Hay una diferencia entre ellos y el régimen de Al-Qaeda en Siria. Tienen una postura ideológica, convicción, que les da la resiliencia y fuerza para resistir así. Pero otros no la tienen. Por eso creo que la gente de todo el mundo debería mirar hacia Hezbollah, a Irán, al eje de la resistencia, para aprender de ellos y ver qué los hace ser así. Esto es lo que acaba de tuitear el primer ministro de Pakistán. Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Se espera que se cierre en las próximas 24 horas. Pakistán se prepara para firmar electrónicamente el acuerdo de paz justo después, seguidas de conversaciones técnicas la próxima semana. Quisiéramos agradecer a Estados Unidos y a la República Islámica de Irán. República Islámica de Irán por su compromiso constante durante las negociaciones y expresamos nuestro sincero agradecimiento a nuestros hermanos en la región por su apoyo. Confiamos en que este histórico acuerdo de paz sentará una base sólida para una paz duradera. ¿Estamos tan cerca? No es imposible, aunque cuando hablaron cuando Trump mencionó una reunión el domingo, eso no va a pasar, claro está, y lo tuiteé, y anoche el ministro de Exteriores. El ministro habló de un sistema electrónico, se procederá a las firmas. Las dos partes están muy distanciadas físicamente, pero ya veremos. No sé si será mañana. No sé cuándo exactamente, pero sé que han estado trabajando en ello. Una vez más, desde que Trump se echó atrás el miércoles, cuando la delegación catarí llegó a Irán para informar. Los iraníes creían que Trump había cedido en esas nuevas exigencias y entonces todo empezó a moverse porque estábamos muy cerca. O sea, tú y yo ya hemos hablado de esto varias veces. Ya estábamos cerca. Hay tanto escepticismo porque estábamos cerca y luego Trump dio marcha atrás. Dijo, no, no, no voy a devolver los fondos iraníes. No, no voy a levantar las sanciones. No, y toda esa cantinela. Y hay algo interesante. El doctor Arakchi dijo que si Irán acepta la cuestión del enriquecimiento al 60% se resolverá en Irán. ¿Qué significa eso? Significa que tendrán que usar instalaciones de enriquecimiento para revertir el proceso y bajar el nivel al 20% o al 3,6%. Así que en la práctica los estadounidenses van a tener que lidiar con eso. Tendrán que abordar el enriquecimiento en Irán. Y recuerden, algunos dirán, bueno, ¿por qué iba Irán a deshacerse del uranio enriquecido al 60%? Irán enriqueció uranio en un principio solo para ganar poder de negociación. Y recordemos que teníamos el JCPOA. Obama traicionó a Irán. Nunca se cumplió como debía. Entonces Trump hizo trizas el acuerdo y luego los europeos, cobardes como son, siendo los diplomáticos inútiles que son, obedecieron a Trump. Primero dijeron, no, buscaremos una solución, pero acabaron obedeciendo. Así que impusieron sanciones de máxima presión mientras Irán cumplía con el acuerdo. Y aún así, Irán siguió cumpliendo el acuerdo 2 años después de que ellos lo rompieran. Tras eso, Irán reanudó su programa nuclear y al poco tiempo ya enriquecía uranio al 60%, como basa en la mesa de negociación. Eso es tener basa. Así que desde el principio ese fue el cálculo de Irán.
Así que si Irán quiere volver a llevar ese uranio al 20% o al 3%, tiene que enriquecerlo en sus propias instalaciones. Y hasta donde yo sé, así es como funciona. Y sí que lo han hecho. Ese fue el objetivo desde el principio, obtener concesiones con el enriquecimiento de uranio al 60%. Creo que ayer hablé con el embajador Chas Freeman. Recuerda, en la siguiente fase de la que tanto hablan en Occidente, se discutirá el programa nuclear. Bueno, entonces se hablará de todas las sanciones. Si quieren, no se trata solo de sentarse y preguntar, a ver, ¿qué vas a hacer con eso? Los iraníes van a decir, ¿y qué pasa con todas esas sanciones? Así que Estados Unidos no lo va a tener fácil en la mesa de negociación. Y no olvidemos que el estrecho de Hormuz está controlado por Irán. Sí, también los fondos iraníes congelados. Va a ser en la primera ronda cuando firmen este memorando de entendimiento. Sí, la mitad de esos medios. Luego, ya al final, porque lo confuso es esto. Profesor Malandi, eso es después de firmar el memorando de entendimiento, dispondrán de unos 60 días de negociación para cerrar el acuerdo final. Ese es el cálculo de los iraníes y de Estados Unidos. Sí, pero ya nadie sabe qué va a pasar. Ni siquiera sabemos si el acuerdo va a firmarse. Nada es seguro. Estamos hablando de Donald Trump. Esto es, ya sabes, el manicomio de la Casa Blanca. Así que, quién sabe. Pero una vez firmado, quién sabe si va a durar una semana, quizás 2, 3 semanas. Entonces, bueno, se me acercó gente. Anoche estaba en la calle, la gente se me acercaba y me decía, bueno, ¿y si no aceptan el acuerdo? Y yo dije que no, pues el estrecho de Hormuz no va a seguir abierto. Y la prueba es que cuando el régimen nazi, el régimen de Netanyahu arrasó el Líbano a bombazos, bombardeó al país sin piedad solo para reventar el alto el fuego, e Irán dijo, vale, esos barcos no van a pasar por el estrecho de Hormuz, y ahí es donde, bueno, ha estado, ¿qué? Casi 2 meses ya, así que gracias Netanyahu. Entonces, si no hace caso, si Trump no le aprieta la correa a Netanyahu, no vamos a tener ningún acuerdo. Esos barcos no van a pasar. Y si empiezan a pasar, los detendremos. Y si tras una semana dejando pasar barcos, rompen el acuerdo, impedirán el paso de más barcos. Irán controla el estrecho de Hormuz. Así que los estadounidenses, si no quieren que su economía se hunda, deberían pensar en frenar a Netanyahu para que no siga masacrando a esos niños. Entonces trascendieron versiones de que uno de los países del CCG, tras el ataque israelí contra Irán, le cerraron su espacio aéreo a Israel. ¿Ese país es Arabia Saudita en favor de Israel? Sí, porque tras el ataque iraní en el norte de Israel, los israelíes respondieron con este último golpe contra Irán. Luego, los medios informaron que uno de esos países del CCG cerró su espacio aéreo a Israel. ¿Crees que fue Arabia Saudí? Porque no me parece que Irak no tiene capacidad para cerrar el espacio aéreo. Así que pueden usar el espacio aéreo iraquí. Irak lamentablemente no es independiente. Los estadounidenses controlan su banco central. Ellos controlan su financiación. ¿Pero te refieres a Israel o a Estados Unidos? Porque los saudíes y los demás jamás permitirían abiertamente que los israelíes usaran su espacio aéreo. Estados Unidos usaría su espacio aéreo. Los estadounidenses usarían su espacio aéreo para repostar. A lo sumo aviones israelíes, pero no sobrevolarían esos países para atacar a Irán. Dejarían que los estadounidenses sobrevolaran y bombardearan Irán, pero no dejarían a los israelíes. No. Es un informe importante. No creo que los saudíes ni los kuwaitíes ni siquiera permitió a los israelíes usar su espacio aéreo para bombardear.
pero permitirían a los estadounidenses. Creo que ese es el punto clave para Irán. Porque sin que Estados Unidos facilite y participe, si ayudan a Israel, no podrán venir a atacar con sus casas. Irán, si llegan allí, significa que están usando aviones cisterna para repostar en vuelo. Y los sistemas de radar en Turquía y los aviones AWACS en Turquía y todo eso. Pero sí puedo decir que los iraníes han logrado ciertos avances en sus negociaciones con países del Golfo Pérsico, e Irán les habla de forma bilateral. Así que los saudíes y los cataríes ahora mismo están reunidos en un mismo sitio. Los Emiratos están en un bando distinto y Kuwait y Bahrein en otro aparte. Creo que ahora mismo los dos países con los que Irán está especialmente molesto son Bahrein y Kuwait. Pero los Emiratos han virado algo y los saudíes y los cataríes han dado un giro mayor que el resto. Pero si Estados Unidos ataca a Irán y si en el futuro se ataca la infraestructura crítica de Irán, miren, Irán va a responder, va a tomar represalias contra todos estos países y el régimen sionista. Bueno, las mejoras son positivas. Ojalá sigan avanzando, pero aún no están por retirar a Estados Unidos sus recursos desde su territorio y a comportarse como cualquier país normal. Todavía no están en ese punto. Hubo una reunión entre al-Jolani de Siria y el primer ministro del Líbano en el que sorprendentemente al-Jolani sugiere al primer ministro libanés para instarlo a no negociar con los israelíes, porque no tiene sentido negociar. Mira, con lo de Turquía y Siria, creo que es Israel se está dando cuenta de que lo que pasa allí no le va a beneficiar. Porque recuerden, tras la caída de Bashar Assad, creyeron que todo le sería favorable. Pero creo que, como se vio en la última reunión, no, por experiencia propia, fíjate, negociaba y le daba todo a Israel, mientras Israel atacaba a Siria al mismo tiempo. Creo que esto no es más que el fruto de su experiencia negociando con israelíes y estadounidenses, con la administración Trump. Eh, por eso se lo está sugiriendo al Líbano. Pocas personas han ayudado al régimen sionista más que el emir de Qatar y el presidente de Turquía. Pocos han ayudado tanto a Netanyahu como ellos. Con la destrucción de Siria, la resistencia lo ha tenido mucho más difícil. Ishara o-Jolani, ex líder de Al-Qaeda y antes vinculado a ISIS en Siria, bloqueó el frontera entre Siria y Líbano solo para asegurarse de que Irán no pudiera hacerle llegar ayuda de contrabando. Ese ha sido pues su papel durante esta guerra. Y aún así, títere e iluso como es, en vez de aprovechar estos 3 meses de guerra como una oportunidad, donde Hezbollah combatía y distraía a las fuerzas del régimen sionista y mucho parte de las fuerzas estaban en Cisjordania reprimiendo a la población palestina y estrangular al pueblo de Gaza, podría haber desplegado a todos esos fanáticos de ISIS y Al-Qaeda para que luchar contra Israel, crear su propia resistencia y desbordar a los israelíes que ya bastante tienen con el Líbano. La cantidad y la importancia del territorio ocupado en Siria son enormes. O sea, pero él no haría eso y si lo hiciera Irán, apóyenlo si decide resistir al régimen sionista. Independientemente de su pasado siniestro, Irán lo ayudaría sin duda. Turquía no lo haría con Erdogan, pero Irán sí, Hezbollah sí,
La resistencia en Irak sí, pero él no tiene a nadie, no. El informe del que hablas es, claro, de Al-Akbar. El diario Al-Akbar es afín a la resistencia y tiene muy buenas fuentes, es un muy buen periódico, lo recomiendo si quieren noticias sobre el Líbano. Hay más de un Al-Akbar, me refiero al libanés. Es una buena fuente de información, pero sí, básicamente le dijo al primer ministro libanés que los israelíes destruyeron, ya sabes, nos masacraron en la mesa de negociaciones y si vas por ahí, eso es lo que te espera. Y eso fue lo que consiguieron, porque, ya sabes, una vez que te alineas con Estados Unidos, quedas sometido al imperio. Y sí, profesor Malandi, una pregunta. Creo que uno de los objetivos de las delegaciones cataríes durante la reciente visita a Irán, usted mencionó que intentaban acercar posturas entre Irán y Estados Unidos. Pero la otra cuestión importante sería hasta qué punto están dispuestos a... ¿Ven la nueva posición de Irán en Medio Oriente, en Asia Occidental? Porque estamos en una nueva era, creo yo. Es la nueva era. Ayer hablé con el embajador Chas Freeman. Dijo que estamos literalmente ante una nueva era de Asia Occidental, ya que Estados Unidos junto con Israel estaban disfrutando de su impunidad en la guerra, atacando sin recibir respuesta alguna de otros países en Irak, en Afganistán, en Libia, en Líbano, Gaza, Palestina. Esos días ya pasaron. Esta es la nueva ecuación en Oriente Medio. ¿Y cómo lo van a percibir los países del CCG? Creo que también es importante. Irán sabe con qué capacidades cuenta en lo geopolítico, en lo militar. Pero ¿cómo lo ven Qatar o Arabia Saudí? ¿Y qué contactos hay entre Irán y los países del Golfo? Bueno, Irán no los ve como un bloque. Irán negocia por separado con cada uno, y hay grandes diferencias entre sus posturas. Y el CGC, el llamado CGC, es una broma, la verdad. Y hemos visto que no son capaces de nada. El país inteligente fue Omán, y los otros 5 no eran más que unos necios. Pero deberían estar agradecidos con Irán. Todos en la región y fuera de ella deberían estar agradecidos, porque si no fuera por Irán, el proyecto del Gran Israel estaría muy encaminado a logrando los resultados que busca, al menos en esta etapa. Pero Irán no tiene ambiciones territoriales hacia estos países. Y todo eso es parte del aparato de propaganda que usan contra Irán. Irán es un país expansionista. Irán es chií y está creando un imperio chií. Los níes iraníes se han sacrificado más por los suníes que ningún suní. Cuando algunos dicen, miren lo de Siria, mataron a cientos de miles, eso por supuesto es una tontería. Es como las cifras que dan sobre los manifestantes pacíficos en Teherán que son masacrados. Pero no es así. En Siria, Irán se enfrentó a ISIS y Al-Qaeda, lo cual fue lo correcto. Iba contra las políticas del imperio y eso era lo correcto. Igual que en Afganistán. En Afganistán e Irán, ¿quién creó a los talibanes? Los servicios de inteligencia occidentales, Pakistán, dinero saudí, dinero emiratí. Y al principio fueron sanguinarios. Masacraron a la gente. Pero luego, poco a poco, Irán empezó a forjar vínculos con sectores de los talibanes. Y apareció una nueva generación que, aunque tenemos grandes diferencias con ellos, no permiten que las mujeres estudien ni trabajen. Lo rechazamos rotundamente. Y son intolerantes con otros idiomas. Y otros grupos étnicos, otras confesiones y demás, pero ya no como antes. De modo que Irán ayudó a los talibanes a expulsar a Estados Unidos. Sin Irán, los talibanes no habrían podido expulsar a Estados Unidos. Cuando el general Soleimani fue asesinado por los estadounidenses, una delegación talibán vino a Teherán y acudió a su domicilio. Y
Igual que en Irak, fue Irán quien impulsó la expulsión de Estados Unidos. Entonces, si alguien va a decir, bueno, Irán actuó de forma sectaria en Siria, pues entonces, ¿por qué? En Siria, esos takfiríes que atacan constantemente a Irán son, bueno, junto con chiíes, uzbecos y tayikos, algunos de los cuales eran vinculados al anterior gobierno en Afganistán, porque decían que Irán ayudaba a los talibanes. Pero en Afganistán dicen exactamente lo contrario, que los iraníes apoyan al talibán y que están en contra de los persanohablantes, los uzbecos, los chiíes. El problema para Irán es el imperio. El imperio es la raíz de nuestro problema en esta parte del mundo. Cuando el imperio caiga, muchas cosas mejorarán. Tampoco se convertirá en una utopía. Pero el imperio utiliza el sectarismo como el wahabismo y el salafismo y todas esas bandas criminales que salen de ahí. Mira, con esta ideología takfirí, igual que hacen en Europa, igual que hacen en América Latina y en otras partes de África como Boko Haram y otros grupos, todos son instrumentos. Así que cuando caiga el imperio, gran parte de este extremismo se apagará, porque usan el extremismo para enfrentar a la gente entre sí, a unas razas contra otras, una nación contra otra, una secta o una religión contra otra. Así es como el imperio logra mantenerse en pie, divide y reinarás. Así que en Afganistán, Irán no quería hacer daño a los chiitas ni atacar a los tayikos. No quería hacer daño a los uzbecos ni a los pastunes liberales. No, pero la prioridad era acabar con los imperios, lo mismo que Siria. Mira Bosnia, país suní. ¿Qué país impidió que los exterminaran? Irán. Nadie más hizo nada. Todos estos sacrificios son por el pueblo palestino. Los iraníes no son árabes, en su mayoría son suníes. Y tras décadas de propaganda, hasta muchos palestinos creen en la propaganda sobre Irán, la desinformación y las mentiras. Que Qatar, los sauditas, los emiratíes y, lamentablemente, las autoridades turcas impulsaron sobre los chiíes e Irán. Creemos en otro profeta, en otro Corán, y no compartimos toda esa sarta de tonterías. No paraban de machacar con esto. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, les preocupaba la expansión de la resistencia. En segundo lugar, querían justificar su complicidad con el imperio mientras la gente dice, mira lo de Hezbollah, ¿sabes? Es que no, tienen que decir que Hezbollah es malvado. EPS es corrupto. Ellos no son como tú, así que, ya sabes. En lugar de decir, ¿por qué no actúan como Hezbollah? ¿Por qué no actúan como la resistencia? Dirán, la gente va a creer que la resistencia es malvada y corrupta y bla, bla, bla. Y eso provocaría si seguían la inacción y la indiferencia, estos déspotas permanecerían en el poder. Y ha funcionado. Ha funcionado durante muchísimo tiempo. Pero durante esto vimos que la guerra, cómo los medios occidentales han perdido su influencia y cómo en todo el mundo la gente iba con Irán y sigue haciéndolo. Y en el mundo árabe, pese a este enorme aparato mediático, con cientos, si no miles, de medios financiados por esos regímenes, la gente aplaudía a los iraníes cuando atacaban a Estados Unidos. Objetivos y objetivos vinculados en el régimen israelí y también en el Golfo Pérsico. Así que el imperio sí se está desmoronando en múltiples niveles. Muchas gracias, profesor Malandi, por acompañarnos hoy. Ha sido un gran placer como siempre. El placer es mío. Muchas gracias por invitarme y gracias a su audiencia por aguantarme.